Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, es un milagro. Ha sucedido. ¿Cómo están? ¿Bien? Soy Project Manager y, bueno, también un desarrollador un poco oxidado. Toco la guitarra, cocino y últimamente, desde el 9 de septiembre más o menos, me convertí en lo que es el fundador del movimiento Apizar, que no significa demasiado por ahora, pero la idea, bueno, es contarles un poco con estas slides qué es lo que traté de hacer al momento de fundarlo, ¿bien? Antes de seguir adelante, para la gente que está viendo por streaming, si quieren mandar, vamos a estar respondiendo al final de las charlas, pueden usar directamente el hashtag APISARE01 y creo que podríamos arrancar. Una de las primeras cosas que a mí se me ocurrió pensar en el momento de decir por qué estoy armando un grupo es, primero que nada, intentar definir qué es una API. Bien. Sí, escucho. Está saliendo el delay de problemas. Necesito el afiche del perrito con el cable en la boca. ¿Podemos seguir? Lo que decía es, la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza, o en realidad ni siquiera a mí, es ¿qué es una API? Bien, se habla mucho de APIs y no sé si todos tenemos un concepto común, tampoco es rocket science, bien. Entonces muchos de ustedes seguramente ya saben lo que es una API, otros no, pero igual es bueno recordar algunos conceptos básicos, tal vez un poco antiguos, para poder estar todos de acuerdo. Levanta la mano, ¿quién cree que sabe que es una API? Levanta la mano, ¿quién sabe que es una API? Bueno, vos sabés. Perfecto, menos mal. Cuando yo pienso de APIs, o cuando mucha gente piensa acerca de APIs, cosas que aparecen es conectividad de componentes o aplicaciones. Mucha gente piensa en SOA, si vienen de algunas empresas donde se usaba bastante como yo, lo van a haber escuchado bastante. Piensa si van a implementar sus web services usando SOAP o si van a implementar toda una API REST, a ver qué es mejor, qué es más trendy. Hay mucha gente que directamente piensa en cloud computing, que tiene relación claramente. Y también pensamos en un montón de marcas conocidas que han utilizado APIs o que se han popularizado gracias a sus APIs o viceversa, que han popularizado sus APIs. Bien. La realidad es que para mí todo esto es correcto, está relacionado, pero hay un concepto particular o una imagen particular que a mí me hace pensar en APIs, y es esta. Esto es un automac. Básicamente nos provee de algo bastante interesante. Una hamburguesa a cualquier hora del día, simplemente como movernos hasta el lugar. Es algo importante. Sí, esto es en vivo. Ahí está José. Bien. En realidad, si me pongo a pensar, esto no es una API, pero sí es una interfaz. ¿Y a qué me refiero? Supongamos que yo tengo hambre en este momento y quiero pedir una hamburguesa. Bien. Una buena línea de código que yo puedo tirar, tal vez si se lo pregunto hacia la persona que está atendiendo Automac, me va a mirar extraño, pero es algo que puedo hacer igualmente. Es decir, la más cercana, no sé si tiene Automac. Y obtengo un combo y le pido, quiero un Big Mac. Bien. Hasta ahí a mí lo que me van a dar es una hamburguesa. Es todo lo que yo quería, soy feliz. Nadie se metió en el medio. Es solo lo que quería. Pero ya en esto podemos empezar a ver algunos conceptos que, como decía antes, no son para nada nuevos, se van a sorprender, lo van a haber visto en un montón de libros. El primero que para mí está dando vueltas por ahí es el concepto de acoplamiento. ¿Saben todos lo que es acoplamiento? Igual lo voy a decir, pero quiero charlar un poco con ustedes. Okay. Acoplamiento es una métrica que nos dice cuánto depende un módulo, un componente o una aplicación de otra y de qué manera depende. No solamente es cuantitativo, sino que aparte es cualitativo. Hay diferentes niveles de acoplamiento y lo interesante de esto es que está utilizando el acoplamiento más bajo, que es el acoplamiento por mensaje o parámetro. ¿Bien? Lo tenemos acá en donde yo puedo decir corriente Cialem y puedo decir Big Mac y no importa nada más, que es lo que yo quiero, lo que yo sé, no necesito saber más nada y sé que voy a obtener una hamburguesa, entonces es lo que estoy esperando. El otro concepto que está apareciendo es el ocultamiento de información o separación de responsabilidades, otro concepto también muy novedoso.
Y si bien no es en el nombre de los métodos, yo prefiero ponerlo ahí porque representa lo siguiente. Yo no sé cómo funcionan las sucursales de McDonald's, no sé la forma administrativa, no sé de quién es el jefe, quién es el gerente, y tampoco sé cómo se tiene que preparar una hamburguesa. Puedo saberlo, pero no necesito saberlo, eso es lo importante. Y ahí es donde yo estoy definiendo este concepto que es bastante importante. Pero de vuelta, esto en sí son dos conceptos que implementan todas las interfaces, o que deberían implementar todas las interfaces, no en particularmente las APIs. Bien. Entonces, si quiero volver y tratar de definir una API, puedo tratar de hacer una diferenciación. Primero que nada, el Automac era una interfaz, ¿sí? Pero para que sea una API, lo que tiene que haber del otro lado es una aplicación o un componente o algo que me quiera responder programáticamente y que me esté poniendo un servicio. Con lo cual lo que puedo decir es que una API es un mecanismo que me permite acceder al servicio expuesto por una aplicación, estando yo del lado del cliente, de una manera programática. Bien. Me gusta hacer la analogía con lo que pasa con un usuario humano y una user interface. Si el usuario es humano, no va a acceder a la aplicación pegándole con línea de código ni tratando de conectar cables. Lo que va a hacer es acceder a una pantalla, en este caso en algún celular o puede ser en una computadora, y va a pedir la funcionalidad que quiera pedir. Va a hacer clic, va a escribir, va a hacer lo que él necesite. Si el usuario no es humano, si el usuario es una aplicación o un componente, la interfaz es una API. Y para mí esa es la analogía que más claro deja el concepto, incluso más claro que la del Big Mac. Nos vamos a quedar con la parte de Application Programming Interface para seguir adelante un poco y explicar algunos ejemplos. ¿Sí? Esto puede tener un poco de polémica, pero vamos a hacerlo igual. La API de Java, levante la mano, ¿quién piensa que es una API? 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7, buenísimo. La realidad es que yo me voy a olvidar de la discusión de si es una API o no es una API, pero sí voy a decir, es programática, ¿estamos de acuerdo? Creo que sí. Hay acoplamiento por mensaje o parámetro. Allá están los parámetros. En el caso de toLowerCase no hay parámetro, en el caso de IndexOf es el espacio, lo que estoy buscando. Y yo sé lo que estoy esperando recibir un string o estoy esperando recibir un int. Bien, y sobre todo también en este caso que es muy sencillo, sé lo que voy a estar esperando, que es lo que está ahí en la terminal. Entonces podemos decir que el acoplamiento está, y es mínimo. Y también hay ocultamiento. Yo no necesito saber cómo Java implementa internamente el lowercase y el IndexOf. A mí me interesa llamarlo y que me devuelva lo que yo le estoy pidiendo. Bien. La API de Facebook, como otro ejemplo. ¿Quién piensa que la API de Facebook es una API? Ahí tenemos más manos. Eso es algo interesante. La API de Facebook también es una API, o podríamos decir que es una API. Es una interfaz y me permite acceder a un módulo programáticamente y está el concepto de acoplamiento mínimo, también por parámetros, y está el concepto de ocultamiento. Acá no se ve del todo bien en lo que son las API REST, porque yo estoy simplemente llamando el GET, pero hay una realidad. Yo estoy tratando de obtener la entidad con ID 101528, etc. Bien. No sé si Facebook la guardó en una base de datos, no sé si la tiene en un archivo de texto, no sé si la tiene en memoria, si la cayó, si la está inventando, no lo sé. Yo simplemente sé que le voy a pedir eso y voy a obtener como resultado lo que veo en la terminal. Que en este caso es un mensaje que yo puse alguna vez en mi Facebook, que era Testing Facebook API, lo hice el 17 del 11, no somos ningunos improvisados. Y bueno, dice la firma y nada más que eso, ¿bien? Entonces, me pregunto, y les pregunto también, ¿qué pasa con Assembler? No me respondan. Si la API de Java no les pareció una API, no quiero saber respecto de Assembler. Pero me parece interesante también entender que hay acoplamiento por mensaje, ¿sí? Estoy pasando parámetros. Sé lo que esperaría, en este caso no estarían devolviendo nada, pero sé lo que va a pasar. Y definitivamente hay algo muy importante en lo que sería Assembler, que es que hay ocultamiento de información y separación de responsabilidades. Si yo tuviera que saber cada vez que ejecuto esto, cómo se mueve un electrón de la memoria RAM a los registros, estoy al horno. Es imposible. Bien. Entonces me parece que llegamos a una primera pseudo definición, o por lo menos lo que me gusta decir a mí, que una API es un método programático, bien, por el que vamos a consumir servicios de otro componente. Y al consumir servicios estoy diciendo mediante una interfaz que trate o que nos provea mínimo acoplamiento y mayor ocultamiento o separación de responsabilidades. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo les puede parecer una ciencia bastante antigua. Está en cualquier libro, lo van a ver en Jordan, los que estudiaron sistemas, los que estudiaron informática, no es nada nuevo. Entonces, estoy como enredándome y diciendo, bueno, a ver, ¿por qué estoy armando un grupo para hablar de algo tan viejo?
La realidad es que las APIs no se han quedado ahí. Bien, con el correr de los tiempos han aparecido también lo que se llaman las web APIs, ¿okay? Que siguen siendo APIs, no desacreditan las anteriores, y esto también es un punto para tener en cuenta. Digamos, quienes digan que la API de Java tal vez no es una API o algo por el estilo, bueno, quizás porque están pensando más en las APIs como en las web APIs, lo que me permite a mí consumir de algo que esté dando vuelta por Twitter, por Facebook. Pero en realidad el concepto es el mismo. Las web APIs, igual para hacer una pequeña reseña histórica, si se quiere, en mi opinión, tuvieron su mayor revolución en el momento en que empezó la tecnología mobile. Bien. Antes de la tecnología mobile, uno podía decidir, como arquitecto, separar las capas de su aplicación en lógica de negocios e interfaz, y en el medio decir, ¿sabes qué? Pongo una API acá porque quién sabe cuándo voy a querer mover todo esto, quiero que esté bien desacoplado, no quiero enterarme qué es lo que está pasando por ahí atrás. De hecho, creo que como desarrollador muchas veces preferí no enterarme de lo que pasaba por ahí atrás. Ahora ya no es más una opción. Si vos tenés tecnología móvil, vos necesitas acceder a diferentes aplicaciones a tu core de negocios. Y si vas a estar duplicando el core de negocios, vas a tener un problema de consistencia, vas a tener muchísimos problemas, que exponiendo una capa uniforme de APIs, lo vas a solucionar. Además de que, dependiendo el dispositivo con el cual quieras estar interactuando, podés decidir mandar más, menos datos, o sea, hay muchísimas ventajas. Digamos. O sea, hay un estudio que empieza a ocurrir sobre las APIs, hay una evolución del tema. De la mano con esto apareció Cloud Computing, porque es como la sopa y la cuchara esto. Lo primero que hicimos fue subir datos a la nube, no sé, Dropbox, Box, cualquier tipo de dato. Y después dijimos, podemos poner aplicaciones también. O tal vez ocurrió al revés, no sé, pero las dos cosas se pueden. Está dando vuelta todo en la nube y podemos accederlo gracias a las APIs. Bien. Me supieron entender muy bien el concepto de API, aparentemente fueron las redes sociales. Las redes sociales tienen un objetivo muy sencillo, que es dejarnos a nosotros publicar cosas que a nadie le interesan. De alguna manera. No, hay gente que publica algo interesante, no es mi caso, pero ¿cómo consiguieron ser tan populares? Pudiendo integrarse y asociarse con otras redes sociales, con otras aplicaciones, o incluso Facebook no solamente te permite integrarte con otras aplicaciones, sino que te permite correr aplicaciones en sí mismo, como viene siendo lo que era el viejo Canvas. Otra compañía que entendió bastante bien esto de correr aplicaciones de una forma cloud, si se quiere, es Salesforce, que si no son los pioneros, son los más grandes hoy en día en lo que es software as a service. Está el software corriendo ahí arriba, consume una capa de negocios comunes. ¿Qué está implementándose debajo? No me interesa, yo le pego a la API, punto. Bien. Nada de todo lo que estamos viendo es posible si no tenemos bien en claro lo que es una API, o si no podemos desarrollarlas. Y claramente para que esto ocurra a gran escala, las APIs tienen que estar bien hechas, porque no es lo mismo. Bien. Entonces, resumiendo un poco sobre las web APIs, se me ocurre decir que ya dejó de ser una API o una web API, una pieza de código o una parte de la arquitectura, una capa de abstracción, para pasar a ser productos que tienen su propio ciclo de vida, su propia lista de requerimientos, sus buenas prácticas en sí mismas, no son las mismas buenas prácticas para las APIs que para el resto de tu aplicación, que tienen sus propias herramientas, sus propias metodologías, si se quiere, pero sobre todo que tiene su propio valor, bien, que está independizado del valor de aquella aplicación cuyo servicio está exponiendo. Bien, muchas veces la API duplica el valor de lo que está de fondo, bien, o lo hace útil mínimamente. Con esto empezaron los desafíos de la documentación, como documento bien una API, cómo la segurizo, cómo aplico policies, cómo lo escribo bien en una presentación, cómo hago el management de una API y muchos otros conceptos que, bueno, él también va a estar explicando y que espero que se vayan desarrollando a lo largo de los siguientes episodios. Entonces, un poco de esto quiero que se trate de APIzar. Bien, es una comunidad en la que ustedes participan, es un núcleo de profesionales de IT interesados en el tema que tiene que convertirse en un referente no solamente entre nosotros, sino para cualquier persona que esté trabajando en una aplicación y diga, bueno, ¿cómo implemento yo una API? ¿A qué grupo de expertos puedo consultarles por dónde voy? Bien, tendrían que poder meterse en un foro, tendrían que poder meterse en nuestra página de Meetup y decir, che, quiero implementar esto, tengo esta problemática, ¿a dónde puedo ir? ¿Con quién lo puedo consultar? De acá, gente tiene que poder hacerlo. Tenemos que poder charlar entre nosotros, tenemos que poder decir, miren lo que estoy trabajando, es una beta, quieren probarlas, quieren contribuir. Las APIs tienen un fondo open source, las APIs públicas tienen un fondo open source dando vuelta. Y hoy hay mucho trabajo, y esto está muy en crecimiento, como para dejar pasar la oportunidad de juntarnos cada tanto. Si no es para aprender algo o para
digamos, escuchar charlas como las que estamos escuchando, mínimamente es una buena excusa para poder tomarnos una cerveza y comer unos sanguchitos. Bien. De esto se trata de APIZAR. Espero que contribuyan y espero verlos acá dando presentaciones en los próximos episodios también. Antes de terminar, quiero agradecer a los sponsors que tenemos, bueno, y JA Diseño Gráfico, por, bueno, todo lo que están viendo básicamente. Se garantiza también, bueno, a Santiago, a Laura y gente que estuvo ayudando más allá de la empresa, dentro de la empresa, pero bueno, ayudando en el lugar, haciendo las extras y llamando a las casas diciendo, voy a llegar tarde, disculpame, tengo un maniático acá que me está pidiendo que pruebe todo de vuelta. Ese sería yo. No sé si tienen alguna pregunta puntual en este momento. ¿Alguno para no hacerme sentir mal? Que levante la mano. ¿No? Nada, igual lo estaba esperando, no hay mucho para preguntar sobre lo que acabo de decir. Pueden seguirnos en Twitter, Apis Argentina es la cuenta, Apizar estaba ocupado. Y si no lo hicieron todavía, suscríbanse en la página de la Meetup, es donde vamos a estar publicando la mayor cantidad de información posible. Así que si no hay más preguntas, les agradezco por estar acá nuevamente y los dejo con Alejo, que es el que realmente sabe del tema. Ahí estamos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Excelente. Hola, buenas noches a todos. Me van a dar unos instantes para conectar la computadora y arrancamos a hablar sobre los 7 hábitos de las APIs, digamos, altamente efectivas. Estamos. Momento. Power. Soy yo, sos vos. Sos vos. Soy yo. Sí, claro. Tengo que compartir. Gracias. Bueno. ¿Se ve ahí el streaming? Ok. Bueno, arrancamos con la presentación. Excelente. Bueno, como les decía, mi nombre es Alejo Fernández, soy software developer hace ya casi un poco más de 15 años, quizá un poquito más. Y esta noche les voy a venir a hablar de los 7 hábitos de las APIs altamente efectivas. Antes de empezar en cada uno de esos hábitos, y si bien va a ser una charla conceptual, voy a tratar de aterrizar a cada uno de esos hábitos en buenas prácticas. Para mí un hábito es una buena práctica o una técnica, algo que hace nuestra API. Y antes de empezar, quería caer rápidamente en la definición de la API. Yo sé que Norberto estuvo hablando un poquitito de definición de las APIs. Yo quiero hablar un poquito, muy rápidamente, de dos cosas. La primera es una definición teórica, y la definición teórica... Ok. Ah, bueno, excelente. Yo seguía hablando y no estaba la gente del streaming. Bueno, entonces la primera definición es una definición un poco teórica, que dice que un API es un conjunto de reglas y de normas que utilizan dos piezas de software para comunicarse entre ellos. Si bien esto es cierto, no me da mucho más datos. Yo prefiero la definición de API vista desde la parte o desde el punto de vista del usuario. ¿Y qué es un API para un usuario? Un API me soluciona un problema. ¿Sí? Me soluciona un problema, lo hace con poco esfuerzo de parte mía y no se mete en mi camino. Es decir, no tengo que pelear con un API. Un API me soluciona un problema. Me imagino que... Asumo que todos los que estamos acá somos desarrolladores, y si bien no todos hemos desarrollado APIs, calculo que todos nosotros hemos tenido que pelear alguna vez con un API. Así que espero que los conceptos que vamos a ver ahora les sean útiles. Bien, y antes de caer en los hábitos, quiero hablar un poco de por qué es tan importante el diseño de una API. Quizás no se hayan dado cuenta, pero el diseño es solamente una parte del tiempo de vida de una API. Nosotros podemos estar diseñando una API hoy que va a estar viva durante los próximos 4, 5 años.
Entonces, todos los errores de diseño que nosotros cometamos o las malas decisiones que tomemos ahora nos van a venir a torturar por los próximos 4 años. Entonces, es muy, muy importante que a la hora de sentarnos a diseñar o definir un API, tengamos bien claro eso, tengamos claro cómo hacer el diseño, sigamos las mejores prácticas, tratemos de no inventar nada y tratemos de, si bien es importante innovar, tratemos de validar antes de innovar. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco de los hábitos, y esto sería como un puntapié de las cosas que nosotros deberíamos intentar llevar a cabo antes de empezar a implementar una API. Vamos a hablar del primero de los hábitos. El primero de los hábitos es que un API tiene que ser fácil de aprender, fácil de utilizar y fácil de consumir, ¿sí? Cuando nosotros vemos un API, tenemos que, si nosotros tenemos la noción de lo que queremos hacer, para nosotros el API tiene que ser muy fácil consumirla, ¿ok? Después vamos a ver cómo se logra. Tiene que ser minimalista, ese es el segundo hábito. ¿A qué nos referimos cuando decimos minimalista? Decimos a que tiene que hacer una cosa en particular, un solo objetivo y hacerlo bien. El objetivo tiene que estar cumplido, nos tiene que permitir hacer una sola cosa. Luego tenemos la consistencia. ¿Y de qué habla la consistencia? La consistencia es que nuestro API, en todas las áreas de nuestra API, se tiene que comportar de la misma manera. ¿Qué va a ayudar eso? Va a ayudar a que nuestros usuarios aprendan a utilizarla y sientan que la API es intuitiva. Luego tenemos la documentación. Levante la mano a quien le gusta hacer documentación. Ni yo la voy a levantar. Bien, allá. Bueno, una buena API tiene que estar documentada. Y vamos a ver al menos en qué cosas tenemos que documentarla, ¿sí? Porque más allá de que a nadie le gusta hacer documentación, o a poca gente, perdón por minimizarlos, le gusta hacer documentación, si vamos a utilizar un API, probablemente lo primero que hagamos sea tratar de acercarnos a la documentación. Bueno, otro de los hábitos, otra de las buenas prácticas, es que el código que consume la API es legible, ¿sí? Eso es muy importante. Si yo estoy en mi pieza de código, si yo tomo una pieza de código que está consumiendo una API, una tercera parte, tendría que estar entendiendo qué es lo que se hace. Eso me da mantenibilidad y eso definitivamente me permite a que se entienda y a la hora de hacer una modificación o a la hora de volver a consumir, lo voy a lograr sin mayores problemas. Vamos con los últimos dos hábitos. La extensibilidad, que es algo también importante. Y la extensibilidad se basa en que se le puede poder agregar nueva funcionalidad y nueva información a mi API sin romper la compatibilidad hacia atrás. No nos olvidemos que una vez que lanzamos nuestra API ya tenemos clientes. Entonces, ellos van a querer crecer y van a querer empezar a tener más funcionalidades. Y lo mismo que nosotros vamos a querer ofrecérselas sin romper lo que tienen actualmente. Y como último hábito, hablamos del nivel de servicio. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del nivel de servicio? Es que nadie quiere usar una API lenta, nadie quiere usar una API que dé errores. Entonces, tenemos que garantizar para tener usuarios de que nuestra API va a funcionar en el tiempo que se espera y tenemos que poder garantizar que nuestra API no tiene errores, tiene disponibilidad. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es ir por cada uno de estos conceptos y tratar de ir demostrándolos y cómo podemos llegar a lograrlos. Bueno, vamos a hablar un poco del primero de los hábitos, que nuestra API sea fácil. Les había dicho que nuestra API tiene que ser fácil de entender, fácil de usar. ¿Y por qué es esto? Bueno, todos los que desarrollan una API, obviamente saben que quien consume las APIs son desarrolladores. Nuestros desarrolladores son los usuarios de nuestra API, así como los usuarios de las aplicaciones acceden a la interfaz de usuario, los programadores acceden a nuestra API. Entonces, realmente, si nosotros estamos desarrollando y nos estamos preocupando por la experiencia de los usuarios finales, aquí nos tenemos que preocupar por la experiencia de los desarrolladores. Tenemos una ventaja. Somos desarrolladores, las APIs las hacemos para otras personas como nosotros. Entonces, tenemos que desarrollar pensando en el que usa
nuestra API es un desarrollador como nosotros y tiene que tener una buena experiencia. ¿Sí? Entonces, tengan siempre en cuenta eso cuando desarrollen una API. No solamente piensen en qué es lo mejor para el API, del API hacia adentro, sino cómo va a ser utilizada. Que la persona que lo utiliza sea agradable, le tenemos que cambiar un poco la vida al que la utiliza, que sea su vida un poquito más fácil. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos mejorar la experiencia de nuestros consumidores? Muy, muy simple. Un API se debe autodescribir. ¿Qué significa que se autodescriba un API? Significa que una persona con nociones de lo que quiere hacer con nuestra API y con el concepto y con la idea de lo que quiere hacer, lo tendría que poder hacer sin mayores problemas. Ejemplo, yo quiero postear una foto en Facebook, el API tendría que ser tan simple como Facebook, login, Facebook, post y enviarle una foto. ¿Por qué debería ser distinto de eso? No debería ser distinto. Esa sería la experiencia de usuario ideal. Así como un usuario me va a venir a decir que la experiencia de un sistema ideal es diferente a los sistemas que usan realmente. El usuario, alguien que consume, sabe cuáles son las deficiencias de los sistemas que consumen. Bueno, los programadores saben cuáles son las deficiencias de las APIs que consumen. ¿Sí? Lo raro es que las APIs son también creadas por programadores, pero probablemente sean creadas por programadores que no todo el tiempo se sientan a ver cómo van a ser consumidas. Bien, algo importante que se menciona ahí son los nombres, ¿sí? Los nombres, yo les diría que el 80% de que una API sea intuitiva tiene que ver con los nombres. Y nosotros todavía tenemos un problema adicional porque nosotros hablamos en castellano y el lenguaje por excelencia de la programación es el inglés. Entonces, todavía tenemos un paso más complicado. Pero, por ejemplo, Facebook, que hace obviamente su API en inglés, su lenguaje principal es el inglés, el timeline no se llama timeline, se llama feed. ¿Okay? Entonces, si yo quiero postear algo en mi timeline, ¿por qué lo tengo que postear en el feed y no en el timeline? Esa clase de cosas son las cosas que confunden a mi usuario. Entonces yo tengo que tratar de utilizar los nombres correctos para que una persona que quiere postear en el timeline diga timeline.post. Y mi API tiene que ser lo suficientemente extensible, que ahora lo vamos a ver, para que si cuando nació Facebook no existía el timeline, existía el muro, existía el wall, entonces el wall se pasó a llamar timeline, bueno, renombremos el API, hagamos algo para que esta parte se llame timeline. Y esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta de acuerdo con lo que tiene que ver con los nombres. Bueno, y esto, por último, que lo repetí varias veces y lo voy a volver a repetir, tengan en cuenta que un API tiene que hacer una cosa y tiene que hacerla bien. Ustedes me van a decir, no, pero un API hace un montón de cosas, el API de Facebook hace un montón de cosas. Les voy a decir, sí, pero están relacionadas a algo. Facebook tiene 3 APIs, no tiene una sola. Tiene el API de grafo social, la que me permite interactuar con todo lo que tiene que ver con publicaciones. Tiene el API de publicidad, el API de ads, y tiene el API de Canvas, que es el API orientada a la parte de juegos. ¿Sí? Entonces, asimismo, pueden ver que una API sola se puede dividir en diferentes partes con diferentes objetivos. También les quiero comentar un mal ejemplo de esto. jQuery es un API que me permite comunicarme contra el DOM de una página web, y nació siendo con ese objetivo solamente, facilitarme el trabajo de comunicación con el DOM de una página web, y de repente pueden ver las funcionalidades que tiene ahora, y tiene funcionalidades que me permiten iterar un array. Eso claramente está fuera de la responsabilidad del API de jQuery. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque a veces es fácil. Es un error que podemos cometer todos. O sea, todos los que estamos acá, que somos desarrolladores, tenemos una librería de utilidades. Bueno, jQuery era una librería de utilidades, entonces dijeron, bueno, si esto nos sirve a nosotros para iterar arrays, ¿por qué no se lo podemos ofrecer a otra persona? ¿También le puede llegar a servir? Bueno, por ese mismo motivo, a veces incorporamos cosas que están fuera de la responsabilidad del API. Bueno, estoy hablando mucho, vamos a tratar de hacer un pequeño ejemplito. Y en el pequeño ejemplito que tengo para mostrarles, vamos a tratar de idear, lo hice un poco hace un rato, ¿cómo sería una llamada ideal a Facebook?
Entonces, para mí una llamada ideal a Facebook, si yo quisiera postear un mensaje en mi timeline, sería lo siguiente. Primero haría un login. Tengo que pasar mi usuario y mi clave. No se las voy a decir. Ok. Y después de haber hecho un login, me encantaría hacer .timeline, post, y ahí mismo. Ok. ¿Se ve ahí el código? ¿Lo ven todos? ¿Esa no sería la forma ideal de hablar con el API de Facebook? ¿A alguien se le ocurre algo más ideal? Bueno. Gracias totales. Ahí va. Ok. Bueno, cabe destacar que no es muy diferente de eso el código real que hay que escribir en Facebook. Lo tengo acá. Pero ahora vamos a ver en la vida real cómo funciona esto. Para verlo esto en la vida real, yo me creé una pequeña aplicación basado en el... Perdón, acá. Basado en la documentación de Facebook, lo que hice fue crear una paginita incluyendo este código, que lo que hace es incorporarme la librería de Facebook, y me dice que a partir de esto yo ya puedo utilizar el API de Facebook. Vamos a abrir una nueva ventana. Vamos a explorar mi paginita. Mi página lo único que tiene es ese código incorporado. Y ahora lo que voy a hacer es abrir la consola de JavaScript. Bueno, como les decía, el primer método que voy a escribir va a ser el login de Facebook. fb.login. ¿Soy yo? ¿O no soy yo? ¿Soy? Ahí. Bueno, voy a tipear. Ok, después de haber llamado al login, esto me autentica contra Facebook. Y una vez que terminé de autenticarme contra Facebook, voy a poner esta liñita muy bonita de código. Ah, bueno. No, es vos cuando te pones los auriculares. Ok. Ignoremos al elefante en la habitación. Bueno. ¿Es mi celular? ¿Eras vos? ¿Soy yo? ¿Era mi celular? Excelente. Bien. Bueno, entonces escribimos esta pequeña línea que me permite interactuar con el API de Facebook, donde dice que voy a hacer un post en el feed y voy a enviar este mensaje. Vamos a llamarlo. Obviamente me salen algunas excepciones. Vamos a entrar a mi Facebook. Ok. Y acá está lo que acabo de postear. Ok. Bueno, quiero contarles un par de cosas sobre qué fue lo que hicimos acá. Primero, si bien estamos utilizando el API de Facebook, estamos utilizando el SDK de JavaScript para el API de Facebook, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que me facilitan el uso o que le facilitan el uso a mis usuarios. Internamente lo que hizo esto fue conectarse con el API REST de Facebook y hacer el llamado HTTP, como lo haría cualquiera, pero todo eso está encapsulado en un SDK de JavaScript. Entonces, una forma de hacer fácil de consumir nuestras APIs es justamente encapsularlo en un SDK y darle a nuestros usuarios una forma ideal de consumir nuestro API, sobre todo a los usuarios que no quieren pelearse con REST o a los usuarios que no quieren pelearse con un protocolo en particular. ¿Okay? Bien. Vamos a continuar. Déjenme cerrar esto. Bien. Siguiente. Vamos a seguir con el siguiente concepto. Vamos a hablar un poco del minimalismo. Y
Cuando yo les hablo de minimalismo, significa que mi API tiene que tener lo estrictamente necesario para cumplir con los requerimientos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque sacar una funcionalidad de un API es algo muy caro, es algo carísimo. Puede ser que yo ya tenga usuarios y eliminarles una funcionalidad es como decirle, este API no lo puedes utilizar más. Entonces, ante la duda, no lo incluyan. Si no saben si va a poder ser consumido una funcionalidad, no la incluyan. Tengan mucho cuidado con lo que incluyen, porque después van a tener que vivir a lo largo de su vida con todas esas cosas y van a tener que darle mantenimiento a esas cosas. Okay. Bien. Vamos a ver otro ejemplito acá, un ejemplo de fail. Vamos a ver un ejemplito del API de Twitter. Bueno, lo que tengo acá en esta pantalla es mi Twitter, ¿sí? Y vamos a ver que tengo acá en mi timeline, y lo que quiero hacer es, mediante un API, obtener este último Twitter que hice hace muchos años, este último tweet que hice hace muchísimos años. Para eso voy a utilizar esta consolita, que es la consola del API de Twitter, y me permite jugar con el API de Twitter sin tener que hacer todas las cosas a mano, ¿sí? Esto está disponible desde el sitio de developers de Twitter. Entonces, lo primero, ya estoy autenticado. Si no me autenticara, me tendría que pedir acá que me autentique hacia el API, y una vez que esté autenticado, puedo empezar a utilizar los métodos del API, que acá también están documentados. Bueno, al menos están identificados. Voy a utilizar el método que me devuelve mi timeline. Acá estoy armando mi request. Y le voy a decir que quiero un tweet. ¿Sí? Un tweet que son 160 caracteres, ¿verdad? Ok. Estoy llamando al API. Bien, me devolvió algunas cositas. Ok. Lo vamos a sacar de acá y lo vamos a pegar en otro lado. Bueno, parece que me devolvió algo. Ok. Sigue habiendo más cosas. Ok. Bueno. Vamos a pegar mi tweet acá. Ok, perfecto. 120 líneas para devolverme 160 caracteres. ¿Es minimalista el API de Twitter? No, ¿no? A ver. Entendemos. Acá abre una llave. Acá abajo la cierra. Todo esto es mi tweet. Por acá en el medio de todo está el texto. Y todo lo demás que hay acá, particularmente no me interesa. A mí en particular, porque estaba buscando algo muy específico, que era el texto del tweet. Pero bueno, Twitter me devuelve un montón de cosas, algunas son útiles, otras yo creo que no, como por ejemplo, cuál es la imagen de background del profile o cuál es el color del profile. Yo quería saber el tweet, quería conocer un tweet. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener cuidado cuando publicamos un API. Porque todo lo que incorporemos ahí, lo vamos a incorporar por algún motivo y luego va a ser usado. Y si alguien lo usa, no lo vamos a poder eliminar. Déjenme mostrarle otra cosa bastante curiosa del API de Twitter, que tiene que ver con los errores cometidos en diseño. Si ustedes se fijan, voy a tratar de hacer un poquito más de zoom acá. Esto tiene dos IDs. ¿Ok? ¿Y los IDs ven que son diferentes? ¿Por qué son diferentes? Porque porque Twitter empezó utilizando IDs numéricos. Tienen tantos elementos o tantos eventos que no les alcanza la definición del procesador para identificarlos. Entonces, desde acá en adelante, se redondean. Si se pueden fijar, termina con 368 y lo redondeó a 400. ¿Sí? Entonces, tuvieron que tomar la decisión de compromiso de agregar un ID en string, todo porque al momento de diseñar el API, no utilizaron los IDs como strings. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene el API de Twitter? Debe tener más o menos
unos 6 o 7 años. ¿Sí? Hace 7 años que vienen viviendo con ese problema. Yo me imagino a la gente de Twitter, los desarrolladores de Twitter, pensando en, se va a acercar el número, se va a acercar el número, se va a acercar, se acercó, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Bueno. Es algo realmente muy curioso, que sepan que los errores en momento de diseño los van a torturar durante 7 años. ¿Sí? O más. Bueno. El minimalismo era para demostrarlo con un fail. Bueno, vamos al siguiente de los conceptos, extensible. ¿Sí? Y algo interesante de la extensibilidad es que un API tiene que estar construida, desarrollada de forma tal que la estructura me permita extender, me permita agrandar sin tener que tirar abajo todo lo que hice antes. ¿Sí? Entonces, por eso se utilizan estructuras jerárquicas, cosas que no alteren, cuando yo agrego, que no alteren lo que ya tengo hecho. Y por otro lado, aún con la nueva funcionalidad que incorporemos, tengamos en cuenta que vamos a utilizar el principio de minimalismo. ¿Sí? No queremos ser el API de Twitter, créanme. Vamos a pasar a otro de los conceptos, y este creo que es el más importante de todos para lograr que nuestros usuarios digan, esta API es intuitiva. Esta API es intuitiva ¿por qué? Una API es intuitiva porque es consistente. ¿Qué significa que sea consistente? Que hace lo mismo en todas las áreas de la API, es decir, recibe los parámetros siempre en el mismo orden, utiliza, en los casos que son plurales, utiliza plurales en todos lugares, está siempre en el mismo idioma, no mezcla inglés con francés y con castellano. ¿Sí? Cosas que le permite al usuario a la hora de consumirla decir, bueno, si esto se hace así en esta parte del API, en esta parte también tiene que ser igual. Y también lo permiten a nuestro usuario ser más rápido y permiten que tampoco se tenga que acercar a nuestros manuales todo el tiempo, nuestros manuales que siempre van a estar desactualizados. Y bueno, y eso. Bueno, algo muy importante, el orden de los parámetros importa siempre. Bueno, vamos a hablar un poco de consistencia. Les voy a hacer una mini demo de todo lo que tiene que ver con consistencia, extensibilidad y mantenibilidad. Vamos a ver un poquitito de eso. Para ver eso, vamos a volver al API de Facebook. ¿Se ve bien ahí? Se ve bastante bien. Vamos a venir por acá en realidad primero. Se lee bien. Bueno, la documentación del API de Facebook está justamente pensada con el principio de consistencia desde la primera línea que vemos dentro de la documentación. Entonces, lo que me dice la documentación de Facebook es, los resultados se van a recibir de esta forma. A ver si puedo hacer que esto se vea un poquito mejor. Ahí va, ahora sí. Los resultados se van a ver campo valor. Si queremos obtener algo, tenemos que tomar el ID del elemento. Si queremos filtrar por campos, tenemos que incorporar los campos en una lista. Algunas de las cosas. También, si queremos filtrar a segundo nivel, que ahora lo vamos a ver en el ejemplo, nos explica cómo se va a hacer. Y basado en la consistencia, significa que en toda nuestra API se va a hacer de la misma forma. ¿Sí? Otra de las cosas que explica por acá más abajo, después lo pueden ver con tranquilidad, es cómo se hace el paginado. Cuáles son los parámetros para hacer el paginado de las listas paginadas. ¿Okay? Lo más importante de todo esto es que se repite a lo largo de toda el API. Entonces vamos a probarlo. Bueno, lo primero que vamos a probar es, yo ya estoy autenticado contra el API de Facebook en este caso, y lo primero que voy a hacer es obtener el nodo que corresponde a mí. ¿Ok? Bien, ahí me da mi información, mis datos. Entonces vamos a empezar a aplicar un poquitito lo que vimos en la documentación. Quiero ver solamente algunos campos. Entonces vamos a poner fields, name. Entonces ahí van a ver que la respuesta cambió y me devuelve solamente el nombre. Bien, hasta ahí está interesante.
¿Qué pasa si ahora quiero ver mis fotos? Bien, utilizo la misma consistencia, veo las fotos. ¿Qué pasa si quiero filtrar campos de las fotos? Bueno, vamos a poner fields, link, que es el link de la foto, y por ejemplo, comentarios. Bien, acá tenemos, vamos a ver a qué se trata esto. Excelente. Y hasta incluso me decía que puedo filtrar los comentarios o que podía filtrar dentro del segundo nivel. Entonces, vamos a poner un filtro más. ¿Sí? Voy a decir que dentro de los comentarios me interesa el mensaje. Bien. Con esto que quiero demostrar, básicamente que una API bien desarrollada me permite replicar el mismo patrón en todas las partes del API. ¿Sí? Y va a permitir que los usuarios sientan que la API es intuitiva. Al lugar donde vayan del API van a encontrar eso. Okay. Bueno, ahora vamos a las partes malas. Vamos a volver sobre la lista de fotos. Ok, lista de fotos. ¿Qué pasa si yo ahora quiero hacer algo como esto? Campos, fotos, fields. Ok, me devuelve las fotos también. Bueno, yo hice algo intuitivo. Funcionaba de una forma y traté de replicar el comportamiento. Me devuelve también las fotos. Pero ahora también me trae a un problema. ¿Cuál de las dos formas tengo que utilizar para obtener las fotos? En este caso es intuitivo, la verdad es que no utilizaría fields fotos para obtener las fotos del usuario, pero alguien lo puede hacer, alguien puede creer que esta es la forma más intuitiva. ¿Sí? Entonces, ahí me lleva al punto de la mantenibilidad. A veces, por tratar de ser consistente y por tratar de ser flexible, hago algo que puede llegar a no ser consistente. Entonces, puede llegar a no ser o a inducir errores en los usuarios. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos algo flexible, qué cosas hacemos. En particular, a mí me gustaría que si yo pido las fotos acá, el API me devuelva un error y me diga, no, las fotos las tienes que consultar de esta forma. ¿Sí? Una buena API tiene que evitar a los usuarios de que cometan errores. El usuario, utilizando una API buena, no debería poder cometer esta clase de errores. Bien. Vamos a volver a nuestra presentación. Me imagino que deberán tener dudas, al final hacemos un bloque de dudas en general. Bueno, vamos a los fail. API de strings, el copy de string con el copy de binario tienen los parámetros switchados. Anti-intuitivo, anti-consistente. ¿Sí? Abajo, jQuery. El each, que me sirve para iterar un array, tiene los parámetros cambiados, ven index y val, y abajo el map, que me permite también iterar y hacer una proyección, tiene los parámetros cambiados. Estas son las clases de cosas que tenemos que tratar de evitar en nuestras APIs. ¿Sí? Porque el usuario que está acostumbrado a laburar con un set de parámetros, el que estaba acostumbrado a usar el string copy, y le enviaba primero el destino y después le enviaba el source, la primera vez que usó el copy binario se lo envió al revés. Y sobre todo cuando usó el copy binario de esa forma y se lo envió al revés, tiró una excepción y se le cayó el programa. Es lo típico, estamos hablando con punteros. Así que bueno, tengan esos fails en cuenta. Bueno, vamos a la parte que nos gusta, por lo menos la que más me gusta a mí. Documentación. Una API tiene que estar bien documentada, ya lo hablamos al principio, pero si nosotros queremos que nuestros usuarios lean el manual, tenemos que hacer un buen manual. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer un buen manual? Bueno, no tengo la receta ideal para hacer un buen manual, pero les voy a decir por lo menos lo que yo entiendo que debería tener un buen manual. El primer punto para mí es un quick start. ¿Qué es un quick start? Algo que haga que la persona pueda estar funcionando con nuestra API
en muy corto tiempo. Fíjense que a mí no me tardó más de 15 minutos para hacer funcionar el API de Facebook con mi aplicación. Entonces, eso es un Quick Start. Ejemplo, 2 o 3 líneas de código que me permitan hacer algo. Ahora, que yo pueda hacer algo realmente meaningful con eso es bastante difícil, pero lo importante es no desanimar al usuario en el primer contacto con el API, ¿sí? No lo desanimemos. Veamos que avanza, que vea que avanza, ¿sí? Por eso es muy importante el Quick Start. Algo que mencioné un poquitito antes, no todavía esto, algo que mencioné es, tratemos de hacer versiones clientes con los lenguajes que generalmente se utilizan. Si trabajan en una compañía y utilizan un solo lenguaje, bueno, hagan un cliente o documentación en ese lenguaje. Si utilizan múltiples lenguajes, hagan como Facebook y pongan ejemplos en múltiples lenguajes. Eso va a ayudar un montón a que no se desanime la persona que está trabajando con el API de ustedes. Bueno, la segunda parte de una documentación para mí importante es una consola, acceso a una consola donde los usuarios puedan probar, puedan jugar, puedan utilizar la API sin miedo a romper nada. ¿Cuál es el primer miedo que tiene alguien cuando utiliza un API? Voy a romper algo, o me va a dar un error, o ¿qué pasa? Bueno, ofrezcan una consola donde la persona pueda utilizar y donde la persona se pueda equivocar y sepa que si repite lo mismo que vio en la consola, dentro de su código va a funcionar. Y por último, y no menos importante, el manual de referencia. Esto es probablemente lo único que hacemos cuando desarrollamos un API, pero tiene que estar, ¿sí? Tienen que estar todos los métodos, los parámetros, para qué sirve cada uno de los métodos, tiene que estar y es muy importante. Si al menos cumplimos con estas 3 cosas, vamos a tener una documentación exitosa. Déjenme hablarles un poco del cómo. Existen unas 3 tecnologías bastante, vamos a decir bastante nuevas, hace un par de años que están entre nosotros, un poquitito más quizás, que me facilitan la tarea de documentar una API, y no solo documentarla, sino definirla, describirla, y hasta algunos me proveen una consola para probarla. Uno de ellos es Swagger, que está orientado a JSON, me permite escribir un JSON enorme que describe cómo es la estructura de nuestra API. Luego tenemos RAML, que está basado en YAML, que es lo que ven ahí, y también me permite tanto describir mi API como incorporar documentación a un API, después me lo muestra de una forma interesante y consumible. Y por último tenemos API Blueprint, que está 100% basado en Markdown, me ofrece hacer lo mismo. Yo les recomiendo que si están empezando a diseñar un API o van a trabajar con un API, chequeen al menos uno de los 3, más allá de que mi favorito es RAML, porque estuve involucrado, pero chequeen cada uno de los 3 y lo vean, porque les va a ser un poquito más fácil la tarea de documentar un API. Bueno, vamos ya con algunos de los últimos hábitos, no me quiero pasar de la hora. Hablamos de que otro de los hábitos era que el código cliente era legible y mantenible, es decir, si utilizan mi API, su código cliente se va a leer. Y creo que esta imagen me permite entender de qué se trata. Lo que estamos viendo acá en pantalla es una librería para assertions, para hacer test-driven development en JavaScript. ¿Y qué es lo que me da esto? El código se lee como prosa. Acá dice, foo debe existir, foo debe ser un string, foo debe ser igual a var, foo tiene que tener un largo de 3, y seguimos y seguimos. Entonces, si yo logro con mi API que mi código cliente se lea y se entienda de esa forma, realmente estoy generando un valor agregado. Cualquiera que agarre el código va a decir, ok, esta persona está tratando de hacer esto, y lo va a poder cambiar y lo va a poder modificar. Por eso otra vez es tan importante ofrecer SDK, si nuestras APIs son APIs web, son web APIs, ofrecer SDK en los lenguajes que más utilizan nuestra API. Bueno, en este caso vemos cómo es el SDK de Android para el API. No sé si alguno entiende qué es lo que se está haciendo acá. A mí me parece demasiado código.
para lo que es. Ahí se está obteniendo la lista de fotos. Pero bueno, es un poco menos entendible que el API de Chai. Bueno, y voy a hablar ahora del último de los hábitos, que no es el menos importante, que habla de que las APIs efectivas mantienen un nivel de servicios. Acá lo que estamos viendo es un anuncio que hizo Facebook hace un tiempito, que iba a garantizar las APIs Core y que iban a solucionar los errores más importantes dentro de 48 horas. ¿Sí? Para una compañía como Facebook esto es algo que tiene tantos usuarios, es algo bastante importante. Al corolario que quiero llegar yo con esto es al siguiente. Nadie quiere utilizar un API que tarda 5 segundos en responder. Ni siquiera un segundo, porque si ustedes me dicen, no, tarda un segundo es bastante rápido, pero tienen un segundo y hasta que llegó a esa API, si ustedes tienen que llamar 2 métodos de una API o 4 métodos de una API, van a tardar 4 segundos. La UI va a esperar más de 4 segundos por toda esa información. Entonces, todos los esfuerzos que ustedes hagan en tener buena performance van a ser agradecidos y definitivamente el que use su API va a esperar que sea rápido, que no se caiga y obviamente que no me devuelva ninguna clase de error, que sea realmente amigable trabajar con eso. ¿Sí? ¿De qué forma podemos lograr esto? Otra vez, validar todas las decisiones de diseño. Un error, vimos el error del ID de Twitter. Imagínense un error que haga que mi API sea lenta, y que mi API sea lenta después de 3 años de usarla. Va a ser una API que va a ser muy usada y que la tengo que rediseñar completamente. Mientras estoy rediseñando, un rediseño de una API tarda. Mientras estoy rediseñando esa API, voy a tener usuarios poco contentos. Entonces, entendamos que hagamos pruebas al principio, hagamos pruebas de performance y hagamos todo lo necesario para que esas malas decisiones de diseño no ataquen la performance de la aplicación luego. ¿Sí? En el momento de diseño tienen que considerar si van a hacer caching o no van a hacer caching, si van a escalar horizontalmente o verticalmente. Muchas veces uno no piensa, bueno, esto va a correr en este servidor. ¿Qué pasa si tiene que correr en 3 servidores a la vez? ¿Qué pasa si a partir de un año van a tener 1 millón de usuarios, como le pasó a Twitter? Bueno, eso es lo que pasa. Lo tenemos que tener en cuenta en el momento de diseño. Bien. Nuevamente decir que ningún usuario quiere utilizar una API lenta. Nadie. Bueno, esos fueron los 7 hábitos. Quiero rápidamente pasar por cada uno de ellos. El API tiene que ser fácil. Un API tiene que ser fácil de entender y de utilizar. Tiene que ser minimalista. Tiene que tomar las mismas decisiones en todas las áreas del API. Tiene que estar bien documentada. El código que la utiliza tiene que ser legible. Tiene que ser extensible y tiene que ofrecer un buen nivel de servicio. ¿Okay? Eso es lo que tenía para charlar con ustedes hoy. Quiero decir 2 cosas más. Primero es que dejé afuera un montón de cosas que me gustaría que por ahí en el futuro alguno de ustedes pueda dar alguna charla. Las APIs tienen muchos desafíos. Seguridad, manejo de errores, testeabilidad, escalabilidad, paginado. ¿Okay? Que todas estas cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una API. Obviamente en una charla como la de hoy de 45 minutos no podíamos atacar un tema en particular, pero estaría bueno que en el futuro alguno de ustedes se animara y también diera una charla. Vamos a hacer una sesión de preguntas y desde ya les agradezco. Sí, bueno, Gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Se escucha? No se te escucha. Está perdido. Dice, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano. Alejo Fernández. Gusto. Bueno, chicos, desde ya muchas gracias por ¿Pregunta por acá? Sí, decime. ¿Cómo se les ocurrió RAML? ¿Por qué empezaron con eso? ¿Qué motivó el proyecto originalmente? Yo desarrollé una cosa que usa RAML, me esa es encantó, nuestra cosa. Swagger, nada. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurrió RAML? Bueno, porque pensamos que cuando se empezó con RAML, y básicamente
yo participé dentro del proyecto, pero no fui el líder del proyecto, ni mucho menos. Pero la motivación inicial para desarrollar Duml era que en ese momento el que estaba en boga era Swagger, y Swagger es poco legible para una persona. Es un JSON enorme, y a la hora de leerlo, una persona le costaba realmente entender el contenido de una API. Entonces, una de las premisas de YAML fue justamente construir algo en un lenguaje que sea un poco más digerible, por eso utilizamos YAML. Y después, otra de las cosas que quisimos incorporar en YAML fue la posibilidad de no repetirse, es decir, poder definir cosas comunes que utilizaran todas las áreas de nuestra API. Esas son algunas cosas que en su momento no se podían hacer con Swagger. Sé que Swagger está trabajando en la versión 2.0 y quieren incorporar algunas de esas, pero en ese momento por eso decidimos iniciar con un lenguaje nuevo en vez de utilizar un lenguaje ya existente. Espero haber... Exactamente, es un lenguaje de descripción. Bueno, porque existe una corriente muy importante que se llama es la corriente de API First o de Contract First, en el cual le decimos a la gente que piense primero en sus interfaces programáticas y que después las codee, ¿sí? Entonces eso me permite descubrir errores tempranos, ¿sí? Con unas tools como por ejemplo YAML o Swagger o algunas otras, o Blueprint. Yo puedo tener un API funcionando con una serie de mocks y testearla antes de desarrollarla, de sentarme a escribir la primera línea de código. Entonces nosotros creemos que tiene bastante beneficio implementar algo de ese estilo, ¿sí? Pero también se puede utilizar solamente con el objetivo de documentar. Nosotros queríamos ir más lejos de la documentación, asistir en el diseño, ¿sí? ¿Alguien más tiene una pregunta? El que pregunta se gana una remera. Yo, ¿cómo se llama? Hay solo 2 remeras. Hay solo una pregunta. Bien. Bueno, creo que estamos entonces, chicos. Gracias, Alejo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, dejó de funcionar. Espero que me escuchen por este. ¿Están con este? No, está bien, está perfecto, va a ser cortito. Llegó el momento importante que es la cerveza y los sanguchitos, así que espero que hayan disfrutado todo esto. Nos quedamos, y obviamente Alejo y yo nos quedamos también acá para que puedan hacer preguntas, acercarse, cuestiones, dudas, propuestas o lo que quieran hacer, pero también es un espacio para que charlen entre ustedes, qué les pareció, sean honestos, y después, bueno, nos vemos también en la página y en Twitter para poder intercambiar un poco de opiniones y que puedan criticar constructivamente y constructivamente. Muchas gracias.